En la noche del 27 de diciembre de 2011, Russell Scott Faria estaba de camino a casa, ansioso por estar con su esposa enferma, Betsy. Ella estaba luchando contra un cáncer de mama terminal y el día siguiente era crucial para ella, ya que iba a descubrir si su quimioterapia había estado funcionando. Russ se estaba preparando para el dolor de perder a su amada esposa por esta cruel enfermedad. Sin embargo, poco sabía que el día que temía ya había llegado. Cuando entró en su casa, descubrió una escena horrible, y es que Betsy yacía sin vida con heridas de arma blanca en su cuerpo. ¿Qué pudo haber causado este horrible acto y quién fue el responsable de esta tragedia? Desde que fue fundada en 1819, Troy ha sido un pedazo encantador de Missouri. Ubicado en el pintoresco condado de Lincoln, tiene esa sensación cálida y acogedora que es difícil de encontrar en las grandes ciudades. La vida allí se mueve a un ritmo más lento, y eso es exactamente lo que muchas personas aman al respecto. El paisaje alrededor de Troy es una mezcla de colinas, granjas y bosques, por lo que es un telón de fondo escénico para las actividades al aire libre. Si alguien ama el aire libre, está de suerte. La pesca, el senderismo y el picnic eran y son pasatiempos populares en el cercano Parque Estatal del Río Cuibre, incluso en 2011. No es de extrañar que Betsy Faria hubiera decidido establecerse aquí. En la noche del 27 de diciembre de 2011, Russell Scott Faria se dirigía a casa por Sumac Drive en Troy para ver a su esposa Elizabeth Key Meyer Faria, o como todo el mundo le gustaba llamarla, Betsy. Nacida el 24 de marzo de 1969, Betsy solo tenía 42 años de edad, pero el cáncer de mama la tenía en sus garras y el pronóstico no se veía nada bien para ella. Betsy pasó la noche anterior en la casa de su madre Janet, como solía hacer, y tenía planes de ir al Siteman Cancer Center, muy cerca de St. Peters, a las 11:30 de la noche para su sesión de quimioterapia regular. Después de eso, volvería al apartamento de su madre por la noche, así que Russ le había ofrecido un aventón. Sin embargo, hubo un cambio de planes. Su amiga Pam Hubb apareció de repente en el doctor. Betsy se sorprendió, porque pensó que le había enviado un mensaje a Pam, haciéndole saber que no necesitaba que Pam la llevara a casa ese día. Pam había respondido diciendo, "Boomer", lo que hace referencia a que ella nunca recibió un texto. Todos los amigos y familiares de Betsy querían pasar tanto tiempo con ella como fuera posible. Así que, como Pam ya estaba allí, llevó a Betsy a casa. Aunque Betsy había estado luchando con el cáncer, en este día tenía algunas buenas noticias para compartir con Russ, y es que sentía que la quimioterapia le estaba funcionando. Aún así, la confirmación solo llegaría al día siguiente. Los padres de Betsy, Janet y Keith Meyer, la habían criado para ser un rayo de sol, siempre de forma cariñosa y súper positiva. Así pues, se convirtió exactamente en eso. Incluso ante una enfermedad tan grave, era optimista como lo era en su juventud. Betsy era conocida por organizar las mejores fiestas de la ciudad y más tarde tuvo su propio negocio de DJ llamado Party Starters. También trabajó en una gasolinera donde Russ era un cliente habitual. Betsy le pidió salir a una cita en el casino y se llevaron bien. Ahí fue cuando Russ supo que había encontrado a alguien especial. Betsy, que estaba separada de su marido, era madre de 2 hijas, Leah y Maria Day. Russ estaba más que feliz de aceptar a las hijas de Betsy como suyas. No solo la ayudó con su negocio, sino que también trajo un poco de tecnología wizardry al mundo del abatimiento con las computadoras. El amor entre ellos era tan fuerte que las campanas de la iglesia comenzaron a sonar y se casaron en el año 2000. La vida iba muy bien hasta que un día en 2010, el dichoso cáncer de mama entró en escena, pero eso no iba a detener a Betsy. Ella era una verdadera guerrera. Incluso con cáncer, tenía esta increíble capacidad de mantenerse alegre, de modo que poco después recibieron algunas buenas noticias también. Parecía que Betsy le había dado una paliza al bicho. Por lo tanto, planearon una gran celebración de crucero para noviembre de 2011 con todos sus amigos y familiares. Lamentablemente, las cosas no suelen ser tan fáciles en esta vida. Justo antes de zarpar, las malas noticias llegaron en octubre de 2011. El jodido cáncer se había extendido hasta su hígado y esta vez era grave porque ya era metástasis. Le dieron hasta una estimación de los días que iba a vivir. A pesar de ello, incluso cuando su salud no estaba en su mejor momento, jugaba al tenis o salía con su familia. Ella sabía que todavía faltaban los tiempos más difíciles por vivir, pero se hizo una promesa a sí misma.
Cada día iba a ser un día feliz sin importar qué. Betsy ni siquiera quería pensar en morir. En este sentido, decidió seguir el plan para ir al crucero. Cuando su quimio tuvo efectos mínimos en ella, Betsy sabía que su hermosa historia de amor con Russ se acercaba a su último capítulo. Ahora, el 27 de diciembre de 2011, después de su habitual juego de la noche del martes en la casa de su amigo Michael Corbin, Russ volvía a casa sabiendo que su tiempo con ella se estaba acabando. De hecho, llamó a Betsy para decirle que estaba en camino, pero su llamada quedó sin respuesta. Era difícil para él no sentirse triste y estresado cuando la persona que amas, y que propagaba tanta felicidad, estaba tan cerca de morir. Pero Russ sabía que tenía poco tiempo con ella y lo iba a invertir positivamente. Alrededor de las 9:40 de la noche, estaba en casa con la comida para perros que Betsy quería que recogiera. Sin embargo, ni en 1000 vidas podría haber estado preparado para lo que estaba a punto de presenciar. Nada más entrar al domicilio, vio a su amada esposa, Betsy, tirada sobre su costado derecho, justo contra el frente del sofá en su sala de estar. Literalmente, había cantidades ingentes de sangre a su alrededor. Russ no podía creer lo que estaba viendo, no daba crédito. Sabía que Betsy había estado sufriendo, pero no pensaba que su esposa positiva y feliz se suicidaría. Ella habló de esto anteriormente, no solo una vez, sino varias veces. De hecho, hubo un tiempo en que fue al hospital y durante una parada de tráfico le dijo al oficial que quería un arma para hacerse daño. Hubo otra ocasión cuando en una discusión con Russ sacó un cuchillo y afirmó que era capaz de lastimarse. Ahora, con el reciente diagnóstico de cáncer terminal, la dura quimioterapia y la continua batalla contra la depresión, Russ creía que podría haber llegado a un punto en el que ya no podía soportarlo. Él estaba conmocionado y horrorizado e inmediatamente llamó al 911. Este fue textualmente el diálogo. Acabo de llegar de casa de un amigo y luego mi esposa se suicidó. Ella está en el suelo. ¿Qué hizo? ¿Lo sabes? Tiene un cuchillo en el cuello y se cortó los brazos. ¿Cuántos años tiene tu esposa? Tiene 42. ¿32? ¿42? ¿42? Vale, ¿y estás seguro de que no está respirando ahora? No, ella está muerta. Vale, Russell, ¿dónde está el cuchillo ahora? Todavía está en su cuello. Lo siento, no entendí lo que dijiste, cariño. Todavía está en su cuello. ¿Está junto a ella? No, está en su cuello. ¿Está en su cuello? Está bien. Dios mío, ¿por qué me haría esto? ¿Por qué haría esto? Necesito que te calmes. Toma un par de respiraciones profundas, que ya va la ayuda en camino, ¿de acuerdo? Las unidades de emergencia, dirigidas por el oficial Chris Hollingsworth de la oficina del sheriff del condado de Lincoln, llegaron rápido, pero ya era demasiado tarde. Betsy había fallecido y parecía que se había ido ya hace bastante tiempo. Con una sola mirada, los oficiales podían decir que este no era un caso de autolesión. Incluso sin un informe forense, los oficiales podían ver múltiples marcas de puñaladas. Esto no se veía como algo que se haya hecho a sí misma. Era imposible, amigos. Los detectives del sheriff Mike Merkel y Patrick Harney inmediatamente se dieron cuenta de que estaban lidiando con un asesinato. En la escena del crimen, no había rastros de sangre en los lavabos ni en las duchas y no había señas de sangre tampoco que llevaran a los detectives fuera de la casa. Entonces, si el asesino no salió de la casa y no limpió después, ¿a dónde fue? Las preguntas eran demasiadas y las respuestas primarias solo podían haberse respondido después de un examen forense. Sin embargo, hubo un retraso en el informe de la autopsia, ya que fue apuñalada muchas veces y el doctor Kamal Sabharwal, el médico forense, tenía que analizar su cuerpo, por lo que necesitó más tiempo para contar exactamente cuántas puñaladas había. Incluso después de presenciar la escena del crimen, nadie podría haber predicho que Betsy había sido apuñalada 55 veces en su cuello. Cara, cabeza, brazos, hombros, pecho, espalda y abdomen. La teoría de que se quitó la vida se fue por la ventana y la naturaleza del crimen sugería que fue premeditado. Tristemente, la mayoría de las veces es alguien cercano y más a menudo el cónyuge. A pesar de que su historia de amor había comenzado maravillosamente, parecía que había secretos ocultos. Como no había signos de forcejeo o robo, todo dejó a Russ en el centro de atención. La sospecha comenzó a girar en torno a él.
Russ fue llevado para ser interrogado y siguió sollozando durante la entrevista. Pero el detective notó que no había humedad en su rostro. Russ estaba usando la manta para limpiarse la cara, pero el juicio del detective era sólido. Los detectives intentaron buscar ángulos alternativos. ¿Podría haber sido otra persona la responsable de la muerte de Betsy? Hasta ahora el interrogatorio había estado en curso durante 7 horas y no tenían ninguna duda de que Russ lo hizo. El interrogador le dijo a Russ que tenían información sólida contra él. Fue que había sido violento con Betsy en casa. El detective dijo que esto viene de una amiga en la que Betsy confiaba. La amiga también afirmó que Russ había puesto una almohada sobre la cara de Betsy varias veces. Esa amiga fue la última persona que había visto viva a Betsy, Pam Hupp. Pamela Marie Newman, también conocida como Pam, nació el 10 de octubre de 1958. Creció en Dellwood, un suburbio de St. Louis, Missouri, y fue a Riverview Gardens High School. Pam era una persona divertida, siempre dispuesta a divertirse. Se casó con su novio de la universidad cuando quedó embarazada de su primera hija, a quien llamó Sarah, pero ese matrimonio solo duró 6 años. Entonces conoció a Mark Hupp, que era un tipo tranquilo y relajado. Solía jugar béisbol para los Rangers de Texas, y cuando eso no funcionó, se convirtió en carpintero. Durante este tiempo, Pam tuvo varios trabajos en la industria de seguros de vida, pero hubo 2 incidentes en los que fue despedida porque falsificaba firmas. En 1989, tuvieron un hijo llamado Travis juntos y se mudaron a Nápoles, Florida. Pronto compraron y vendieron casas a través de una compañía llamada H2 Partners LLC. En 2001, ella y su esposo se mudaron a O'Fallon, Missouri, donde trabajó como administradora de State Farm. Allí conoció a Faria, quien era la compañera de trabajo de Pam. Betsy, que era 11 años más joven que Pam, tenía una personalidad amable y animada, pero a menudo parecía un poco dispersa. Por otro lado, Pam era experta en tratar con la política de oficina. Sugirió que tenía conexiones con el FBI, pero incluso cosas más extrañas parecían suceder a su alrededor. Durante ese periodo, los autos y vehículos de algunos empleados en su vecindario fueron encontrados rayados. Los vecinos también recordaban algunos incidentes extraños, como una pila de huesos de animales dejados en el patio de alguien y cartas poco amables sin nombres. En ese entonces, la gente no prestaba mucha atención a estos extraños sucesos. Sin embargo, por 2010, había dejado de trabajar y estaba recibiendo beneficios por incapacidad debido a su dolor de espalda, pierna y cuello. Después de la relación profesional inicial, Pam y Betsy perdieron contacto, pero se pusieron en contacto una vez más y se hicieron mejores amigas cuando Pam descubrió que Betsy tenía cáncer. Empezaron a pasar tiempo juntos casi todos los días. Por 2011, se conocían desde hacía unos 10 años y se habían vuelto muy cercanas. Cuando los detectives llegaron a la casa de Pam en la mañana del 28 de diciembre de 2011 para decirle que Betsy había fallecido, Pam acababa de tomar una ducha. Ella explicó que había llevado a Betsy a Troy alrededor de las 7 de la noche y luego regresó a casa donde vio la televisión con su marido. Con los años, pero especialmente últimamente, su amistad había alcanzado un nivel diferente con el que Russ se sentía incómodo. Era algo que podría muy bien ser la razón por la que Russ estaba enojado con Betsy. A pesar de que Pam no fue originalmente parte de la celebración del crucero de la vida de Betsy, pasó casi todos los días con Betsy cuando regresó. El 22 de diciembre de 2011, solo 4 días antes de su muerte, Pam fue al club de tenis de Betsy para verla jugar. Al día siguiente, ella y Betsy fueron a la biblioteca en Wing Haven, donde Betsy le pidió a una joven bibliotecaria que presenciara su firma en un formulario. Este formulario eliminó a Russ como beneficiario y convirtió a Pam en la única beneficiaria de los activos de Betsy. Naturalmente, cualquier marido estaría perplejo y tal vez incluso molesto por esta decisión. La policía cree que la confusión y la ira de Russ pueden haber escalado hasta el punto en que terminó matándola. Además de eso, Pam reveló que Betsy había sido clara sobre su deseo de volver al lago St. Louis, más cerca de su tratamiento médico y sus amigos. Tenía un plan para ella y Russ para mudarse a la casa de su madre. Esta era una idea que pondría a prueba la paciencia de Russ, y Betsy ya temía decirles la misma noche que la encontraron muerta. Además de eso, Pam dijo que Betsy estaba planeando dejar a Russ y se sintió culpable por dejarla sola para enfrentar a Russ, porque tenía un historial de tener un temperamento violento, según Pam. El 4 de enero de 2012, incluso antes de que tuviera tiempo de llorar a su esposa muerta,
Russell Faria fue acusado formalmente de asesinato en primer grado y acción criminal armada. No importa cómo se mirara este caso, había dos posibles sospechosos, Russ y Pam. Una teoría proponía que Russ podría haberse enojado y haber perjudicado a Betsy, pero también era posible que Pam tuviera un motivo para dañar a Betsy por el dinero del seguro. La participación de Russ en juegos de rol oscuros y sus emociones cambiantes no ayudaron en su caso. Por otro lado, la conexión de Pam con incidentes como coches, siendo vandalizados, la puso en el centro de atención también. Después de regresar a la casa de Betsy, Pam llamó a su hijo y esposo y le envió un mensaje a Betsy. Nadie había visto a Pam dentro de la casa, pero su coartada era débil en el mejor de los casos. Sin embargo, 4 personas confirmaron que Russ había estado con ellos toda la noche y se fue a las 9 de la noche. El 22 de diciembre de 2011, Russ se detuvo para llenar su automóvil en Ugas en Wentzville. Luego compró cigarrillos de otra gasolinera Conoco y fue capturado en múltiples cámaras de CCTV. También consiguió comida en Arby's a las 9 de la noche. Aún así, ¿por qué tantas cámaras pudieron rastrearlo? ¿Fue un plan bien pensado? También hubo algunas inconsistencias con la historia de Pam. Primero dijo que no entró cuando dejó a Betsy en su cita. Llamamos a mi marido cuando llegamos allí. ¿Y lo llamaste por qué razón? Para decirle que estábamos allí. Él quería estar al tanto cuando yo llegara. Realmente no conduzco demasiado por la noche. ¿Entraste? No. Luego dijo que entró y encendió la luz del pasillo para ayudar a Betsy. ¿Alguna vez entraste a la casa? Lo hice. Bueno, acabamos de entrar. Ella encendió la luz del pasillo. Después mencionó IR todo el camino de vuelta a la habitación, porque Betsy quería mostrarle el gabinete de joyería que Russ le había dado para Navidad. Pam agregó que cuando se fue, Betsy estaba en el sofá envuelta en una manta. Creo que originalmente le dijiste a los investigadores que cuando te fuiste Betsy estaba acostada en el sofá, ¿es correcto? Sé que estaba en el sofá porque iba a poner una película. Iba a ver una película, sucedió muy rápido. Todo eso pasó muy rápido, y estoy acostumbrada a que ella me lleve a la puerta. Tal vez no, pero quiero decir que hoy lo hizo. Pero tal vez todavía estaba en el sofá. Más tarde dijo que puede que todavía haya estado en el sofá, pero hoy tiene sentido que me haya acompañado a la puerta. Mientras que el comportamiento de Pam despertó preocupaciones, había más evidencia directa contra Russ. Los detectives encontraron las zapatillas de Russ en el armario con la sangre de Betsy en ellas. Parecía un caso claro desde allí. Pero el abogado de Russ, Joel Schwartz, comprobó los datos que los investigadores habían recogido hasta ahora. Afirmaron que el ADN de Pam fue tomado, pero no se encontró tal evidencia. La cámara de video durante la prueba del polígrafo de Russ convenientemente no funcionó. La coartada de Pam nunca fue verificada. Además, la policía dejó que State Farm le pagara el dinero del seguro a Pam, sin esperar a que concluya la investigación y el juez emitiera un veredicto. Si bien el director era inocente hasta que se demostró su culpabilidad, los detectives ya habían creído firmemente que Russ era el culpable y ni siquiera consideraron la posibilidad de que alguien más fuera culpable. Pero el abogado de Russ, Schwartz, podía decir que las cosas no eran como parecían. Comprobó las entrevistas policiales de Pam y ella parecía ser una persona tranquila y segura. Este diálogo casual y colorido entre Pam y los detectives fue bastante inusual. Pam sabía que nadie la consideraba sospechosa, así que no tenía miedo. Cuando el juicio comenzó el 18 de noviembre de 2013, la fiscal del condado de Lincoln, Leah Askey, había reunido suficientes testimonios para convencer al jurado de que Russ era culpable. Incluso sus propias hijastras, Leah y Mariah Day, creyeron que él había matado a su madre porque a menudo luchaban en el caso. La fiscal Askey insinuó que la persona que asesinó a Betsy se había duchado, limpiado e incluso había dejado salir al perro. Según ella, Russ era la única persona que sabía dónde estaban las toallas y podía manejar a su perro protector. También mencionó una mancha que parecía una huella de una pata ensangrentada en el cuerpo de Betsy. Además, el hecho de que Russ había sido grabado en numerosas cámaras parecía una táctica para probar una coartada, dejando a los investigadores con sospechas. Russ tenía algunas razones para explicar sus acciones. Solía comprar sus cigarrillos en los Ugas porque eran 60 centavos más baratos que en Conoco. Además, la grabación de las cámaras de seguridad pudieron probar que completó estos recados antes de las 6 de la noche.
y Betsy estuvo viva hasta las 7:05 de la noche. Dejó saludos navideños en el buzón de voz del marido de Pam, Mark Hupp. Además, un oficial incluso cronometró su viaje desde la casa de los Farias a la casa del amigo de Russ y fueron 23 minutos, cuando no hizo ninguna parada. Incluso si Russ hubiera llegado a casa en 23 minutos, habría tenido solo 9 minutos para cometer su crimen y limpiar antes de llamar al 911. La huella de pata era solo una suposición, porque nunca se pudo confirmar y nada en la casa parecía coincidir con las huellas de las zapatillas de Russ que tenían la sangre de Betsy en ellas. Así que solo otra posibilidad era que alguien había matado a Betsy y luego tomó las zapatillas de Russ y las tiró dentro del armario después de untar la sangre de Betsy en ellos. ¿Quién pudo haber hecho esto? A Pam se le ocurrieron respuestas extrañas en su entrevista con los detectives. Dijo que si quería dinero, habría matado a su marido porque aparentemente su seguro de vida valía mucho más que el de Betsy. Al abogado defensor Schwartz no se le permitió mencionar el motivo de Pam. No podía decirle al jurado que Pam era la única beneficiaria de la póliza de seguro de vida de Betsy, ni podía informarles que el teléfono de Pam había estado en la zona durante toda la noche. Parecía no haber límites sobre cuántos giros podrían venir en este caso, y la vida real es a menudo más complicada que una película de misterio. Así que, incluso con todas las pruebas incriminadoras, nadie podía decir con seguridad quién era culpable. Todos se habían puesto del lado de Pam o Russ. El fiscal dio una narrativa convincente. Russ no tenía sangre en su ropa porque estaba desnudo. Después del crimen tomó una ducha para lavar cualquier evidencia. Notó que su perro estaba cerca del cuerpo, por lo que rápidamente puso al perro fuera en una cadena. Mientras hablaba por teléfono con el 911, limpió la sangre. Al darse cuenta de que había sangre en sus zapatillas, las puso en el armario. Durante este tiempo, uno de sus amigos le trajo su teléfono y el recibo del Arby. Con todos los altibajos hasta ahora, la fiscal Askey tenía la última palabra, y después de deliberar durante 4 horas y media, el jurado concluyó en un veredicto de culpabilidad. Russ fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional, pero este no era el final de la historia. Russ estaba tras las rejas, pero Pam estaba viviendo su vida, dando entrevistas, obteniendo un cheque mensual por discapacidad, incluso cuando no solo podía caminar, sí podía tomar clases de zumba. Pero Pam era humana después de todo. Incluso si su vida era un poco sombría, eso no significaba que matara a alguien y mucho menos a su mejor amiga. Incluso visitaba a menudo a la madre de Betsy y le compró un collar con un pequeño diamante. Pam puso $100,000 en un fideicomiso para las hijas de Betsy y reservó $50,000 para ayudar a la hija de 12 años de otro amigo que había muerto. Durante el juicio se le pidió que saliera del oído del jurado. Para establecer esa confianza le tomó algo de tiempo. Ella dijo: «Mi madre acaba de morir el 31 de octubre de Alzheimer que me atendieron». Pero cuando se revisó la historia de Pam, resultó que su madre Shirley Newman, que sufría de Alzheimer, fue asesinada de hecho por una caída desde el balcón de su apartamento del 3er piso. La madre de Pam, Shirley, usualmente vivía en una comunidad de vida asistida en Fenton llamada Lakeview Park. Sin embargo, en la noche del 29 de octubre de 2013, se quedó con Pam después de ir al hospital por su dolor de espalda. El 30 de octubre de 2013, Pam trajo a su madre de vuelta a la comunidad alrededor de las 5 de la tarde. Ella informó al personal que no iría con su madre a cenar o desayunar al día siguiente, pero podría venir a almorzar. Después del almuerzo, una ama de llaves fue a ver el apartamento de Shirley y notó la puerta ligeramente abierta, agua corriendo en el baño y la puerta del patio entreabierta. Cuando miró la barandilla del balcón dañada, vio el cuerpo de Shirley tirado en el suelo. Tenía 8 veces la cantidad habitual de Ambien en su sistema. Hay diferentes posibilidades de lo que le pasó a Shirley. Tal vez ya estaba cansada y se había suicidado. Por otro lado, últimamente había estado confundida y había caído. También era posible que olvidara que ya había tomado un Ambien y consumido 7 más. En un estado de debilidad, trató de regar sus plantas y tropezó. Tal vez perdió el equilibrio y cayó contra la parte inferior de la barandilla del balcón con mucha velocidad y fuerza. El dinero fue el centro de este caso y hubo otro desarrollo. El 21 de julio de 2014, Pam fue interrogada en un juicio civil a través de una deposición. Las hijas de Betsy, Leah y María, la demandaban por el dinero del seguro de vida de Betsy.
Ella realmente quería ver a mi madre ese día. ¿Qué pasa con Pam Hupp? Ellos siempre tuvieron una respuesta sarcástica. Me hacían sentir estúpida por preguntar. El juicio se centró principalmente en la relación de Pam con Betsy. Si Betsy pensaba que no tenía a nadie más en el mundo, querría que tuviera todo lo que era de ella. Tengo que darte mucho crédito por eso. Probablemente no significa nada para ti tampoco, pero es difícil trazar esa línea y decir, tengo toda esta emoción atada, pero luego tengo también este asunto del que debo encargarme. ¿Sabes qué? Todo es un negocio emocional. La gente hace lo que hace porque es emocional, y el dinero hace que la gente haga cosas realmente locas. En 2015 surgió nueva información. Pam ahora afirmó que ella y Betsy tenían una relación romántica. Ella explicó que no eran lesbianas, pero que el trauma de Betsy la había llevado a buscar una conexión sexual con Pam como un sustituto de lo que un marido proporcionaría. Estaba locamente enamorada de mí. Me quería muchísimo. Me amaba en ese momento. Y su obsesión siguió creciendo a partir de ahí. Ella comenzó a indicar que quería más de mí que, ya sabes, ella era mi amiga y simplemente no iba a suceder. Me encanta Betsy. No estoy enamorada de ella. Nunca estuve enamorada de ella. Ella estaba enamorada de mí. Ella estaba enamorada y en ese momento, cuando supe lo que estaba pasando con ella y mi amigo, lo dejé pasar porque era muy poco lo que podía ofrecerle. El abogado defensor Schwartz recibió pruebas aún más impactantes de que algo estaba mal con la investigación. Recibió una impresión de un correo electrónico que Mike Lang, el capitán de investigaciones en el condado de Lincoln, había enviado notas al fiscal Askey discutiendo el amor y prometiendo satisfacer nuestras necesidades. No solo que inicialmente durante la investigación, Pam había expresado incertidumbre acerca de Ross, diciendo, él parece lo suficientemente agradable, pero no lo conozco tan bien. Sin embargo, en una nueva entrevista grabada en video más tarde, ella relató un incidente un mes antes de la muerte de Betsy, donde Russell la confrontó agresivamente en la casa de Betsy. La amenazó, acusándolas de tener una relación romántica, e hizo amenazas violentas empujando a Pam contra la pared. No obstante, el viejo amigo de Pam se rió de este desarrollo porque Pam Hupp era la persona más homofóbica. Pam apareció con aún más información y de repente afirmó tener una nueva memoria. Dijo que vio a Russ en la escena del crimen. Todas estas inconsistencias fueron suficientes para exigir un juicio, y eso fue exactamente lo que pasó. El 24 de febrero, el caso de Russell Faria fue devuelto para su revisión, y en junio se determinó que tendría un nuevo juicio. La Corte de Apelaciones parecía indicar una inclinación hacia un nuevo juicio de una u otra manera. Ciertamente no puedo hablar por ellos, pero creo que si las cosas se hacen, si lo que se hace es correcto, obtendremos un nuevo juicio. Una vez más, el juicio giró en torno a las zapatillas sangrientas, pero esta vez había más pruebas que apoyaban a Ross en lugar de implicarlo. La investigadora de la escena del crimen, Amy Butner, testificó que en contraste con la afirmación del fiscal Askey en el primer juicio, las zapatillas de bronceado de Russ no parecían haber caminado por la sangre, pero parecía más probable que estuvieran empapadas en ella. También mencionó que no había indicios de una limpieza en la escena del crimen porque el suelo seguía sucio. Durante el juicio, nadie llamó a Pam al estrado, y ella estaba confundida e impaciente. Envió un mensaje a otro abogado defensor, Nate Swanson, que estaba ayudando a Schwartz. ¿Schwartz olvidó su juego de bolas hoy? Me encantaría que me asara durante 8 horas. Pero incluso sin el testimonio de Pam, el juez fue capaz de tomar una decisión y llegar a un veredicto. Russ Faria fue absuelto de todos y cada uno de los cargos. Bueno, esto puede sonar como una buena noticia. Ni Russ ni su abogado defensor Schwartz estaban encantados. A pesar de que Russ sería liberado de la cárcel, Pam seguía siendo una persona libre. Russ fue liberado de prisión y, para su sorpresa, recibió un mensaje de Pam felicitándolo por su libertad. Pero luego las cosas tomaron un giro aún más oscuro y los medios se llenaron de otra historia impactante. Pam Hupp había disparado a un hombre llamado Louis Gumpenberger el 16 de agosto de 2016. 911, ¿cuál es tu emergencia? Hey, hola, hay alguien irrumpiendo en mi casa, ayuda. ¿Cuál es la dirección en la que estás? ¿Quieres que le haga esto a tu esposa? No, no me subiré al auto contigo. No, aléjate. ¿Cuál es tu dirección? Sal, 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 ayuda. Señora, ¿cuál es la dirección en la que está? Ayuda, ayuda. Tengo a alguien irrumpiendo. No, no, no. Hola, ayuda, ayuda.
Señora, ¿puede oírme? Ayuda. ¿Cuál es la dirección en la que estás? Ayuda, ayuda, ayuda. Hola, hola. ¿Dónde estás? Acabo de dispararle a un intruso en mi casa. ¿Dónde estás? ¿Quién irrumpió en tu casa? No sé, un hombre. Ayuda. ¿Dónde está ahora? Voy a salir, voy a salir. Las alarmas de incendio también se apagan. Louis Royce Gumpenberger nació el 17 de febrero de 1983. Fue criado en St. Charles, Missouri, y tenía una personalidad intimidante en su juventud salvaje, pero un accidente automovilístico en estado de ebriedad en 2005 le ocasionó lesiones graves que lo dejaron física y psicológicamente limitado. A los 33 años de edad, tenía limitaciones físicas y rara vez salía de la casa de su madre, excepto por los paseos cortos en su barrio de St. Charles. Se había convertido en una persona amable, blanda y ocasionalmente frustrada, pero solo quería cuidar de su familia, justo hasta el momento en que Pam le disparó. Pam le dijo a la policía de O'Fallon que Luis trató de atacarla, alegando que quería el dinero de Russ. Se va, vamos al banco, vamos a conseguir el dinero de Russ, y empezó a agitarse y excitarse. Dijo que la amenazó con matarla, así que agarró su arma del baño y cuando vio la puerta del dormitorio abierta, le disparó y siguió disparando. Sabía que le había disparado la primera vez, o pensé que lo había disparado la primera vez, pero se quedó ahí y me miró. Así que seguí disparando porque él estaba ahí parado, así que supuse que sí le había disparado porque estaba así de cerca. Estaba tan cerca, así que estás legítimamente. Lo estaba vigilando. Así que la primera vez que le disparaste, ¿dirías que estás más lejos de esto, lejos de él? Como la distancia entre tú y yo. Tal vez hasta aquí. Tal vez desde aquí hasta donde tú estás. ¿Y la puerta se abre? Se abre en el dormitorio. Bueno, sí. Así que si estuviera en tu habitación, ¿se abriría de esta manera o de esta manera hacia mí? Sí. Así que estoy de pie aquí, y en una de estas posiciones, aquí enfrente de la puerta, se abre. Estoy de pie allí, y yo ya estaba preparada. Bien. Y se abre, y estábamos frente a frente, y empecé a disparar y a caminar hacia adelante, porque mi primer pensamiento fue pasar por este atasco de puerta. Vale. Ni siquiera pensé en que le estaba disparando. No estaba pensando en eso. Sabía que tenía que rodear a esta persona y salir de alguna manera. ¿En qué momento se cayó? ¿Te acuerdas? Le había disparado varias veces. ¿Antes de que cayera? Sí, un par de veces. Los detectives encontraron una nota manuscrita y $900 en el bolsillo de Luis, pero la participación de Russ en el caso parecía bastante inverosímil. De hecho, el dinero encontrado en el bolsillo de Gumpenberger tenía los números de serie que coincidían con la secuencia de un billete de $100 que tenía Pam. Y la nota manuscrita que le ordena matar a Pam Hupp para conseguir el resto de sus $10,000, Luis dijo que primero debería llevar a Pam al banco para conseguir el dinero de Russ y dejarlo en la pila de madera en la casa de Faria. Lo que planteó preguntas fue si Pam era realmente culpable. ¿Cómo tenía esta información? ¿Había conducido por su casa para verla? Rachel Faria, la hermana de Russ, recordó la existencia de la cámara de seguridad de un vecino y se ofreció a revisarla. Después de un día o dos, el vecino les informó que había visto a Pam pasar por su casa 2 veces, yendo muy rápido en una GMC Acadia. Hay una pegatina en su ventana que decía, «Me encantan los perros». El 23 de agosto de 2016, el fiscal del condado de St. Charles y el jefe de policía de O'Fallon revelaron su teoría. Pam estaba intentando incriminar a Russ Faria una vez más, pero la evidencia era bastante escasa aún. Necesitaban algo más que pruebas circunstanciales, y su avance estaba a la vuelta de la esquina. Lo que resolvió el caso fue el descubrimiento de que 6 días antes de la llamada al 911 de Pam, una mujer llamada Carol McAfee en el condado de St. Charles había informado de un incidente preocupante que involucraba una llamada al 911. Según Carol, Pam estaba en su llamada fingiendo ser una productora de citas y preguntando a una mujer de 39 años. Carol McAfee pidió ayuda para hacer una llamada al 911. Pam ofreció pagar $1,000 por ella, pero Carol podía decir que algo era sospechoso y ella lo rechazó. El mismo día, Pam Hupp fue arrestada por asesinar a Louis Gumpenberger. Escucho a Tim Lomar decirme su versión de cómo cree que iba a morir ese día. Hablar de dejarte entumecido del cuello hacia abajo. Es difícil, ya sabes, haces chistes sobre lo que no deberías, pero te sientas y piensas en cómo ella realmente iba a matarte. Bueno,
En la estación de policía, una vez más, Pam hizo algo que solo había estado haciendo a otros: atacar. Tomó una pluma y se apuñaló en el cuello y las muñecas. Sin embargo, sobrevivió. Pero todavía había preguntas sobre su participación en otros casos. La policía del condado de St. Louis estaba revisando la muerte de la madre de Pam, pero no reabrirán oficialmente el caso. La oficina del abogado de los Estados Unidos también estaba revisando el caso de Betsy Faria, pero nadie había sido acusado de su asesinato todavía. La fianza de Pam se fijó en $2 millones el 31 de enero de 2017 y se declaró inocente. Su fecha de juicio estaba programada para junio de 2019. Sin embargo, no fue a juicio. En lugar de eso, ella presentó una declaración de culpabilidad de Alford, lo que significa que no admitió su culpabilidad, pero aceptó los cargos. Este acuerdo le permitió evitar la pena de muerte. En agosto de 2019, fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Actualmente cumple su condena en el Centro Correccional Chillicothe, en Chillicothe, Missouri. En cuanto a su vida personal, su marido Mark solicitó el divorcio en septiembre de 2020, describiendo su matrimonio como roto. En marzo de 2022, las gestiones de su divorcio fueron finalizadas. Pam había afectado más vidas que solo la de sus víctimas directas, a quienes mató. La madre de Louis Gumpenberger, Mark Burch, dijo que su vida había sido un infierno después de su muerte. Louis murió tratando de cuidar de su familia y su hijo Trevelyan, que tenía solo 12 años, se lo tomó muy mal. No podía ir a la escuela ni a ningún lugar fuera de su casa porque tenía miedo de que los otros miembros de su familia pudieran morir y dejarlo. Después de que Ross Faria fuera acusado erróneamente y encarcelado, no pudo reparar su relación con las hijas de Betsy, Leah y María. Casi todos en la ciudad habían creído inicialmente que él era culpable, y solo unas pocas personas lo apoyaron. Ahora era difícil no sentirse solo. A pesar de estos desafíos, Ruth encontró algo de consuelo después de este momento difícil. Conoció a Carol McAfee, la mujer que casi se convirtió en la víctima de Pam Hope. En otro giro loco, Ruth y Carol comenzaron a salir y se comprometieron. Fuera de toda esta mala persona malvada, quiero decir, ella es la maldad encarnada. Si no fuera por ella, no habría conocido a la encantadora dama aquí. Pam Hope era una maestra manipuladora. Se las arregló para manipular no solo una, sino varias situaciones a su favor. Parecía creer que estaba por encima de la ley y que podía manipular a cualquiera para su propio beneficio. Sus acciones a menudo fueron impulsadas por el interés propio y la falta de empatía por las consecuencias que sus acciones tuvieron en otros. Su comportamiento calculado y frío se alinea adecuadamente con las características de una psicópata. Su talento para el engaño, el egocentrismo y las acciones frías dejaron un rastro de destrucción a su paso. No tenía remordimientos por las vidas que afectó, incluyendo las vidas que terminó. ¿Qué crees que llevó a Pam a cometer un asesinato así? ¿Qué lecciones podemos aprender de este caso para proteger a las personas vulnerables en nuestra sociedad? Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,